semana pasada comenzamos hablando sobre el milagro del momento, y en relación a esto mencionábamos, hermanos, que Cristo vino a nacer en el preciso momento, en el momento oportuno, en el momento oportuno, cuando el mundo estaba listo, ya estaba maduro para recibir el mensaje de salvación. Mencionábamos que en relación al milagro del momento, mencionábamos que Jesús no vino a nacer por accidente, ni tampoco por casualidad, no vino a nacer, aleluya, por coincidencia. Hubo factores que estuvieron preparándose con mucha anticipación para la llegada del Mesías. Amén. No fue casualidad que Cristo naciera en ese preciso momento. No fue casualidad ni accidente que Cristo naciera en Belén, que naciera en un establo, en un pesebre. No fue coincidencia, aleluya, que se dieran estos sucesos aquella noche de la primera Navidad. Todo estaba previamente planeado. Todo estaba acorde a un plan divino que Dios había dispuesto mucho antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios ya estaba preparado. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4 versículo 4 que cuando se cumplieron, cuando se llegó el momento del cumplimiento de los tiempos, dice, el Señor Dios envió a su Hijo a nacer de una virgen a esta tierra. Entonces, en el momento, ese momento, hermanos, marca un verdadero milagro, porque marca un antes y un después. La humanidad, hermanos, aleluya, fue impactada por este gran suceso, por este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero milagro el momento en que Cristo nace, porque la realidad, hermanos, es que Dios siempre llega en ese momento oportuno. Cristo siempre llega en ese momento que más le necesitamos. Cuando más necesitados estamos, Él viene a nuestras vidas y es un verdadero milagro. Hoy vamos a hablar del milagro del mensaje. Hoy nos vamos a enfocar, amados hermanos, aleluya, sobre este tema, el milagro del mensaje. Este es uno de los milagros que podemos descubrir también cuando leemos la historia de la Navidad. Cuando vamos a la Biblia nos daremos cuenta que en el mensaje hay un verdadero milagro para todos nosotros. Hay un verdadero milagro para usted. Hay un verdadero milagro para mí. Hay un verdadero milagro para toda aquella persona que lo recibe. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Solamente vamos a ver en la pantalla el versículo 2, pero voy a leer los 3 versículos del capítulo 1 a los Hebreos. Dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Verso 3: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en los cielos. Con el gran poder de su palabra, dice que el Hijo lo sostiene todo. El mensaje, amados hermanos, aleluya, hay un gran milagro en el mensaje. Cuando usted abraza el mensaje del Señor, cuando usted recibe el mensaje del Señor, ese mensaje produce un verdadero milagro. Pero mire, no es suficiente conocer el mensaje, tenemos que experimentar el mensaje que nosotros, aleluya, escuchamos. Aquel mensaje, aleluya, que aquellos pastores escucharon aquella noche. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 2 versículo 8 en adelante: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán alegría
a toda la gente: el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Ese mensaje, aleluya, ese mensaje hizo un milagro en el corazón de estos pastores. Ocasionó un verdadero milagro en el corazón de estas personas que en medio de la noche hacían lo que comúnmente sustentaba sus vidas. En medio de la noche ellos hacían, amados hermanos, aquello que los hacía tener esperanza para el mañana, porque aunque pudiera haber sido pocas ovejas, era su sustento. Por eso dice que cuidaban. En medio de la noche ellos cuidaban, a expensas del frío, a expensas de la inclemencia del tiempo, a expensas, expuestos a los peligros de la noche. Sin embargo, aleluya, ellos hacían lo que ellos sabían que les daría el sustento para el mañana. Cuántas preocupaciones en la noche, cuántas angustias, cuánto desespero, cuánto, aleluya, quizás estar platicando cada noche y decir, aleluya, esto no está dando para lo que necesitamos, no es lo suficiente para poder sustentar a toda la familia. Las situaciones en derredor nuestro se están complicando, la presión cada vez es más fuerte. Cuántas preocupaciones habían aquella noche, cuando de repente, dice la Biblia, ese de repente es un verdadero milagro. Ese de repente sucede, aleluya, cuando quizás tú menos te lo esperas. Pero eso, amado, ese de repente, aleluya, no tiene que ver nada con la intervención del hombre. Ese de repente no tiene que ver nada con tus esfuerzos. Ese de repente no tiene que ver nada, aleluya, con lo que tú y yo podamos hacer. Ese de repente es un verdadero milagro, porque opera, aleluya, gracias a la misericordia y el favor maravilloso de un Dios todopoderoso. Den un aplauso al Señor esta mañana. Ese de repente, aleluya, cautivó sus corazones, y aunque se asombraron y a principio tuvieron gran temor, porque dice la Biblia que estaban aterrados, el mensaje los tranquilizó. Hermano, hay un poderoso milagro cuando nosotros recibimos el mensaje de Dios en nuestras vidas. Un milagro ocurre cuando tú recibes con gozo la buena noticia del evangelio. Dice que el ángel los tranquilizó y les dijo: no tengan miedo, les traigo buenas noticias. Oiga, ¿y cómo se siente cuando usted recibe buenas noticias? ¿Verdad? Cuando de repente alguien le dice: tengo noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres escuchar primero? Cuando van a decirle a usted, ¿a poco no dice: dame la mala, porque ya después me dan la buena y ya como que me alivia un poco? ¿Verdad? Prefiero recibir la mala porque así ya la buena como que me conforta un poco. Pero cuando hay buenas y malas noticias, oiga, o cuando hay muchas malas noticias, oiga, el corazón siente, aleluya, desesperación. El corazón siente angustia. En esos momentos, cuánto es necesario escuchar una buena noticia. Y tú vas al médico esperando que el médico te dé una buena noticia, después de haber visto que te hicieron estudios, que te hicieron análisis, que te hicieron esto, que te hicieron aquello. Y tú dices: Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque me angustia el hecho de pensar que algo pueda estar mal, porque están buscando muchas cosas y tú esperas una buena noticia. Estos hombres estaban llenos de malas noticias. La oscuridad de aquella noche que se cernía sobre de ellos, amados hermanos, pudiera ser solamente una ilustración de lo que sucedía dentro de sus corazones. Había un mundo lleno de tinieblas. Había una sociedad involucrada en la corrupción, en el pecado, en la maldad. La situación no estaba bien, las circunstancias no iban bien, el mundo no caminaba bien. Pero cuando todo iba mal, llegaron buenas noticias. Cuando todo parecía acabarse, llegaron buenas noticias. Y cuando parece que las cosas, aleluya, no salen como tú esperas, llegan buenas noticias de parte del Dios de los cielos, el Dios de lo alto, el Dios de las alturas, el Dios todopoderoso, para traernos buenas noticias. Ese es el milagro del mensaje. Aquella noche sucedió un verdadero milagro, aleluya, porque habían buenas noticias que serían de gozo y alegría para todo un pueblo. Bendito el nombre del Señor. La buena noticia es que Dios está hablando, y yo quiero mencionarle tres cosas acerca de lo que nos recuerda el mensaje de la Navidad. Primero, la primera cosa que nos recuerda el mensaje de la Navidad es que Dios ha hablado a través de la historia. Vaya poniendo en su línea en blanco
la palabra que corresponde. Dios ha hablado. Dios ha hablado a través de la historia. Hebreos 1:1 dice: hace mucho tiempo. El escritor a los hebreos le está hablando, aleluya, a un pueblo que sabía que Dios, aleluya, había hablado a sus antepasados. Le está escribiendo a los hebreos y les está llevando a la historia. En nuestra historia, amados hermanos, en nuestra historia, hermanos hebreos, así les está diciendo: en nuestra historia Dios ha hablado. La historia nos habla de lo que Dios ha querido decir en las diferentes generaciones, en los diferentes tiempos de nuestro pueblo. Dios ha hablado a través de la historia hace mucho tiempo. Aleluya. Mire, el libro o la carta a los hebreos, hermanos, comienza diferente a lo que algunos otros libros de la Biblia comienzan, porque el escritor a los hebreos comienza con Dios. Si usted va, por ejemplo, a algunas otras cartas del apóstol Pablo, es muy común escuchar la salutación: ¿cómo están? Y eso está acorde a la obra literaria, a lo que tiene que ver con una carta. Pero en este caso, la carta a los hebreos no comienza con un saludo. La carta a los hebreos comienza hablando de Dios. Amén. Y no lo hace con la intención de querer probar la existencia de Dios. Hebreos no trata de probarle a nadie si Dios existe o no existe. Hebreos asume. La carta a los hebreos da por sentado: hay un Dios en los cielos que está presente. Aleluya. Hay un Dios en los cielos que está entre nosotros, que ha estado entre nosotros y sigue entre nosotros. Hay un Dios presente que, como lo dice un título, aleluya, de un libro, aleluya, Dios está presente y no puede quedar callado. Cuando Dios está presente, no guarda silencio. Cuando Dios está presente, Dios habla. Dios habla. ¿Y de qué forma Dios ha hablado? ¿Y de qué manera Dios ha hablado? El traigo buenas nuevas a estos pastores, hermanos. Aleluya, ocurrió en el momento preciso, cuando más lo necesitaban. Porque ellos habían estado por 400 años en los que los profetas no se habían levantado. Aleluya, Malaquías había terminado su ministerio y después de Malaquías corrieron 400 años cuando no se levantó profeta. Aleluya, y usted sabe que el movimiento profético en el pueblo hebreo, amados hermanos, fue algo que vino a traer esperanza al corazón de la nación. Dios utilizaba hombres en diferentes partes, en diferentes momentos, para hablar al corazón de su pueblo, para amonestarles, para dirigirles, para guiarles. Pero ese movimiento profético, el profetismo hebreo, aleluya, en el Antiguo Testamento se cerró cuando el ministerio de Malaquías concluyó, y no apareció hasta que llegó Juan el Bautista. Y después de Juan el Bautista ya no se levantó profeta, aleluya, entre los hebreos. Después el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia y entonces reparte ministerios y dones. El ministerio profético dentro de la iglesia y el don de profecía repartido también a la iglesia. Pero el profetismo hebreo como tal concluye cuando Juan el Bautista, hermanos, aleluya, termina su ministerio aquí en la tierra. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Todo quedó en el olvido? No. Hebreos les recuerda, Hebreos les dice: Dios nunca ha estado callado, Dios siempre ha hablado. Y la historia nos da referencia, aleluya, de cómo Dios no ha guardado silencio. Si usted va a algunas citas bíblicas, solamente menciono algunas en el que vemos cómo Dios, porque dice la escritura en Hebreos 1, dice, aleluya, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Amén. Habló con Faraón por medio de sueños. Habló con Abraham habiendo tomado forma humana. Habló con Moisés del medio de una zarza ardiente. Habló con Josué habiendo tomado forma de un guerrero. Habló con Isaías por medio de una visión. Habló con David mientras meditaba sobre su cama. Habló con los habitantes de Jerusalén por medio de las enseñanzas de Esdras. Habló con el rey Ciro por medio de una profecía escrita 200 años antes de su nacimiento. Y esto lo hizo por medio del profeta Isaías. Habló con la nación de Israel por medio de rituales. Habló con la nación de Israel por medio, aleluya, de reyes como Salomón. Dios ha hablado, Dios ha hablado, Dios ha levantado su voz.
Aleluya, hace muchos años. Eso es lo que dice el apóstol cuando escribe a los hebreos. Se pudiera haber alargado la lista, porque el Antiguo Testamento registra de cómo Dios se ha comunicado con la humanidad de una o de otra manera. Amén. Y aún la misma creación, hermanos, proclama la voz de Dios, proclaman el mensaje del Señor. Decía el salmista en el Salmo 19 versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La historia, aleluya, registra la voz de Dios. Dios ha hablado a través de la historia. Dios ha estado hablando a lo largo de la historia para revelarse a nosotros, a los hombres, porque Él quiere que le conozcamos, que lo amemos y que lo adoremos. Dios ha hablado para que obedezcamos sus mandamientos. Dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación, a través del amanecer, del ocaso, a través del sol, a través, aleluya, de las manifestaciones, aleluya, de todo lo que Él ha creado. Dios ha hablado, pero el corazón del ser humano no ha querido comprender la grandeza de Dios. No ha querido comprender la grandeza de Dios. Mire que Dios no es una idea en la que podamos pensar. Dios es una persona con la cual, aleluya, nosotros podemos relacionarnos. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Dios no es una idea que tú y yo pensamos. Dios es una realidad. Dios es, seguirá siendo, ha sido, seguirá siendo, es ahora mismo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Los hombres no han querido comprender la grandeza de Dios, aun cuando Dios ha estado hablando a través de la historia. Y Dios ha hablado. En nuestro tiempo Dios está hablando, pero sucede, amados hermanos, lo mismo. Los seres humanos hemos endurecido nuestro corazón a la voz del Señor. Aleluya, mire, Dios ha estado hablando, pero el ser humano no ha acatado las palabras. No están viviendo según sus ordenanzas. Se han metido en toda clase de errores. ¿Por qué? Porque no han querido relacionarse con este Dios personal. El pecado ha tomado lugar en el proceso, aleluya, en el que hemos querido comunicarnos con Dios, y lo que ha sucedido es que ha distorsionado en la mente de muchas personas el mensaje, a punto, hermanos, que ha sucedido lo que la historia nos constata o nos registra. Lo que ha sucedido en la historia, según Jueces, algunos interpretan interpretan mal la compasión y la misericordia de Dios, y entonces piensan que pueden pecar a su gusto. Esto fue lo que sucedió con los jueces en el periodo de los jueces. Pero si vamos más adelante, nos daremos cuenta que otros se han enfocado en los mandamientos de la ley y han producido un sistema de tradiciones imposibles de cumplir, y todo para tratar de agradar a Dios, como lo hicieron los fariseos. Algunos se han rebelado contra las ordenanzas de Dios y se fueron tras dioses que parecían ser permisivos, como sucedió con la adoración a Baal y la adoración a Acera. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos? Vaya conmigo, por favor, en el primer capítulo. Voy a leer solamente el versículo 18 en adelante. Porque Dios ha hablado, pero el hombre ha endurecido su corazón. Dice el verso 18: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. La versión Reina Valera dice que lo invisible de Dios se ha hecho visible a los hombres, de tal forma que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Todos, aleluya, han visto. Nadie puede decir: a mí nadie me dijo, a nadie me explicó, yo no pude ver. Dice la escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se ha hecho visible, Dios se ha hecho, aleluya, conocer. Pero el corazón del ser humano, mire lo que dice la escritura, sigue diciendo: las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente quedó oscurecida
y confusión. Y usted puede seguir leyendo, hermano, la terrible situación, aleluya, por no saber escuchar la voz de Dios. Por no saber escuchar la voz de Dios. Dios está hablando desde hace mucho tiempo. Dios ha estado dejándose escuchar. La historia constata que Dios no ha quedado callado. Dios está hablando. Pero mire, si vamos a Hebreos capítulo 3, nos daremos cuenta en el versículo 7 al 8, aleluya, que el apóstol le dice a los hebreos, le dice: cuando ustedes escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vuelve a utilizar la historia, porque la historia nos puede enseñar los ejemplos del pasado, las circunstancias del pasado. Podemos aprender de todo eso. Amén. Pero entonces le dicen los hebreos, le dice: miren la historia. No hagan lo mismo que hicieron sus padres cuando andaban en el desierto, que Dios habló, pero ellos endurecieron su corazón. Y toda esa generación se perdió. Algo, aleluya, te puedes perder. Aleluya, puedes perderte si no sabes escuchar la voz de Dios que está hablando en esta mañana. Dios está hablando. Dios no está callado. Dios está presente y no puede estar callado. Amén. Dios está hablando al corazón. La historia ha sido, aleluya, un instrumento de la voz de Dios al corazón del hombre. Número 2, también Dios ha hablado a través del Hijo. Según lo que nos dice Hebreos en el versículo 2, dice: y ahora, amén, y ahora, en estos últimos días. Mire, aquí quiero mencionar algo interesante, porque para los hebreos, hermanos, los hebreos, ellos ven el tiempo en dos formas. Amén. El tiempo presente, y luego se refieren a los últimos tiempos. En el caso del escrito del apóstol, él menciona, él dice, aleluya, claramente, ahora está hablando de un tiempo presente, pero un tiempo presente que ha sido alcanzado por el tiempo postrero. Amén. Dice: ahora, en estos últimos días. Estos son los últimos días. Él está viendo, amados hermanos, aleluya, el cumplimiento de los tiempos. En el ahora, en el presente, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Amén. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya. Después de 400 años de silencio, en el que Dios estuvo haciendo su trabajo, en el que Dios estuvo trabajando las cosas, preparándolo todo para la llegada del Mesías. 400 años en el que Dios estuvo ocupado en preparar todas las cosas para que naciera su Hijo aquí en la tierra. Sin embargo, aleluya, nos encontramos con una interesante, aleluya, una interesante vista del apóstol, de lo que sucede con la forma en que hablaban los profetas y cómo Dios está hablando ahora a través del Hijo. Y hay dos cosas que quiero mencionar aquí. Primero, que Dios habla muchas veces, según dice el profeta, el apóstol. Dios habla muchas veces. Y se está refiriendo a los profetas. A los profetas. Dios hablaba muchas veces. Y Dios levantó hombres para que hablaran en su tiempo y en su momento. Y algunos de ellos fueron contemporáneos. Usted se va a encontrar algunos profetas que hablaron en el mismo tiempo. Pero no tiene que, muchas veces su mensaje no era el mismo. Amén. ¿Por qué? Porque los profetas nos presentan, hermanos, el mensaje de Dios según la visión que Dios les ha dado a ellos. Amén. Según el propósito que Dios ha dado para ese ministerio. Si usted descubre, hermanos, cómo los diferentes profetas se enfocaron, por ejemplo, en algunos temas, se caracterizaron por algunas temáticas que ellos hablaban en sus profecías. Por ejemplo, Amós hace una llamada a la justicia social, a diferencia de Isaías, que él, hermanos, capta la atención a la santidad de Dios. Y ese era el peso de su mensaje. Ese era el peso de su mensaje. Amós estaba haciendo un llamado a la justicia social. Isaías hacía un llamado a la santidad de Dios. Oseas, partiendo de su propia y amarga experiencia familiar, él comprendió la maravilla del amor perdonador de Dios y tuvo que vivirlo en carne propia. Y cuando él lo experimenta, él dice: wow, Dios nos ama tanto que aún siendo adúlteros, como decía el apóstol Pablo, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Den un aplauso fuerte al Señor.
Pero ¿qué es lo que hacen los profetas? ¿Por qué dicen muchas veces? Amén. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos nos presentaba un poco de la verdad de Dios. Pero ninguno de ellos alcanzaba a comprender la totalidad de la verdad de Dios. Y Dios no podía entregarles, hermanos, o revelarle, aleluya, toda esa verdad. ¿Se acuerda usted que Daniel le dijo: Señor, me falta algo por conocer, quiero que me lo des? Y dijo Dios: no, no te pertenece a ti. Amén, a ti no te va a ser revelado. Aleluya, Dios no reveló en el antiguo tiempo a los profetas toda la verdad. Ellos solamente presentaban un poco de la verdad. Pero ¿qué sucede ahora? Dice la escritura, Dios está hablando. Mientras que antes hablaba por medio de los profetas, ahora Dios está hablando a través del Hijo. Y el Hijo no nos presenta un poco de la verdad de Dios. Él no nos presenta un fragmento de la verdad de Dios. El Hijo nos presenta la verdad total y absoluta, porque Él es la verdad. Bendito su nombre. Dijo Él: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad de Dios. Él es la verdad, y Él mismo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él es la verdad. A diferencia de los profetas presentaban un fragmento de la verdad, de la revelación de Dios, mientras que en Cristo hemos recibido, amados hermanos, aleluya, la totalidad de esa verdad. Pero también Dios habló muchas veces, pero dice la escritura que habló de muchas maneras, porque los profetas, hermanos, utilizaban métodos humanos para comunicar el mensaje. Y entonces, hermanos, tenían sus propias formas de presentar ese mensaje, de presentar esa verdad. Acciones dramáticas, símbolos, métodos, diferentes recursos, aleluya, de los cuales se valían para poder presentar el mensaje del Señor. Pero dice el apóstol: ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. La Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Quiere ver a Dios Padre, tiene que ver a Cristo, porque el que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto a mi Padre. Felipe le preguntó: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: por favor, Felipe, tanto tiempo he estado contigo, cuánto tiempo hemos pasado juntos, cuántas veces no nos hemos sentado a comer juntos, cuántas veces no hemos orado juntos, cuántas veces no hemos platicado juntos, cuántas veces no hemos experimentado cosas juntas, y ahora me preguntas que quieres ver al Padre. Yo quiero decirte, Felipe, algo: el que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto a mi Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. Y la escritora al Evangelio de Juan, la Biblia nos dice: y vimos su gloria, porque aquel verbo que estaba en el principio, aquel verbo se hizo carne, se humanó, estuvo entre nosotros, y mientras estuvo entre nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Ahora, aleluya, Dios está hablando a través de el Hijo. Pero mire qué interesante, Isaías capítulo 7 versículo 14. Dice Isaías: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Sabe que esta profecía, aleluya, fue dada en un momento muy complicado, en un momento apremiante, en un momento de desesperación, en un momento cuando el rey Acaz no sabía qué hacer? Si usted lee el capítulo 7 del profeta Isaías, usted va a descubrir, hermanos, que Acaz no sabía lo que tenía que hacer. Se habían aliado, aleluya, el reino de Siria se había aliado con el rey de Israel, y juntos ellos planeaban la derrota de Judá. Ellos juntos planeaban, aleluya, tomar Jerusalén, saquearla y apropiarse de esta ciudad. Y entonces cuando estos aliados vinieron en contra del reino de
Judá, Acaz no supo qué hacer. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido en un momento como en el de Acaz? Acaz, aleluya, no sabía qué hacer, no sabía cómo solucionar el problema, no sabía cómo enfrentar la situación. Y esto no es algo aislado, porque a todos nos pasa. Le pasó a Josafat, según el capítulo 20 del primer libro a los Crónicas, cuando, aleluya, también un ejército se hizo fuerte porque se juntaron varios pueblos para venir en contra de Judá. A diferencia de Josafat y a diferencia de Acaz, hermanos, es que Josafat se rindió y se humilló delante de la presencia del Señor. Y él le dijo: ¿sabes qué, Señor? No sabemos qué hacer, no sabemos cómo resolver esta situación, pero lo que sí sabemos es que tú estás en control de todas las cosas y que tú nos vas a dar la victoria. Pero ¿qué fue lo que hizo Acaz? Acaz, aleluya, si usted lee detenidamente el capítulo 7, la Biblia dice que Acaz, amados hermanos, no sabía qué hacer, pero tampoco se humilló delante de la presencia del Señor. Es más, Dios le dio la oportunidad, porque Dios siempre nos da la oportunidad. Dios siempre le da la oportunidad a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio. Dios siempre te da la oportunidad para que tú puedas salir adelante. Pero a veces no queremos percibir o no hemos percibido el mover de Dios, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y la Biblia dice que le dijo a Acaz, si usted lee, la Biblia nos dice antes del verso 14, dice, aleluya, que el profeta Isaías les dijo a Acaz: pide una señal. Dios le dijo a través del profeta: pídeme una señal. Oiga, pídeme una señal. ¿Se acuerda cuando Bartimeo llegó a donde estaba Jesús porque lo mandó llamar? Después de haber clamado 1, 2 y 3 veces, después de que le decían: cállate porque estás molestando, Jesús lo manda a llamar. Y cuando está delante de Jesús, Jesús le pregunta: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, Bartimeo? ¿Qué es lo que tú necesitas? Ahí estaba Acaz, era la oportunidad que él estaba esperando. Dios le estaba diciendo a Acaz: aleluya, pídeme una señal que yo te la voy a dar. Y Acaz le dice: no voy a pedir señal. Y entonces el verso 14 dice: ok, muy bien, tú no quieres señal, yo te la voy a dar. Aunque tú no la pidas, yo te la voy a dar. Pero mire, esto se conoce como perspectiva profética. Amén. Un suceso presente, amén, pero con simbolismo escatológico, profético. Aleluya, ese momento del profeta Isaías, hermanos, es una revelación a 700 años más adelante. Aleluya, Acaz dijo: no, yo no necesito, no, aleluya, yo no necesito señal. Y entonces Dios dice: ok, ahora no solamente estás teniendo problemas con el rey de Siria y con el rey de Israel, ahora también, aleluya, estás teniendo problemas con Dios mismo. ¿Por qué estás así, Acaz? Y Acaz dice: no, yo no quiero señal. Y entonces Dios dice: ok, muy bien, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer, yo voy a hacer lo que tengo que realizar, pero tú te lo vas a perder. Aleluya, tú te lo vas a perder. Usted no se puede perder el milagro que Dios quiere hacer en su vida. Usted no se puede perder el milagro que Dios quiere realizar en tu familia. Alguien dice amén a esto. Usted no puede perderse el milagro de parte del Señor, aleluya, que conlleva el escuchar el mensaje poderoso que viene de lo alto. Y entonces, hermanos, aleluya, Dios empieza a hablar. El Señor mismo les dará señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y llamará a Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y 700 años después, el anuncio del ángel, aleluya, en Mateo capítulo 1 versículo 23 dice la Nueva Traducción Viviente: miren, la virgen concebirá un niño y dará a luz a un hijo y llamarán Emmanuel. Emmanuel. Oiga, hoy en día le ponemos nombres a nuestros hijos por cómo me gusta cómo se escuche, ¿no? Nosotros acabamos de comprar un cachorrito y es el perro sin nombre, porque no nos hemos puesto de acuerdo cómo se llama o cómo se va a llamar. Y yo le digo: a perro sin nombre, ven para acá. Y oiga, me obedece. El problema es que ya pasó el tiempo y no le hemos puesto nombre, y a lo mejor ya se va el sin nombre, ¿verdad? Hay otros padres que le están poniendo a los nombres. Aquí está la hermana Petri. Yo le decía, la mañana lo dije, hermana Petri, pero sus hijas les han puesto a sus hijas el nombre de ellas al revés, ¿verdad? María es Airam, ¿verdad? Es al revés, oiga, y a veces me confundo yo. Y le ponen nombres así, en aquel tiempo, hermano, los nombres tenían un significado.
Tenían un significado y era el nombre. Y es válido el poner el nombre que usted quiera a su hijo, pues es su hijo. Amén. Y si usted le quiere poner, uno de mis hijos se quiere llamar como yo, le dije, no, olvídate, se quiere cambiar el nombre. Amén. Y quiere llamarse como yo. Pero, oiga, el significado era muy especial. Pero en la persona de Jesús, este nombre, hermanos, era una verdad que estaba por cumplirse. A Cristo no lo podían llamar de otra manera. A Cristo no le podían decir de otra forma. A Cristo, amados hermanos, no podían referirse a Él de otra manera. 700 años antes a Jesús ya se le había puesto su nombre. 700 años antes el nacimiento de este bebé, nacido de una virgen, aleluya, tenía ya nombre. Y ese nombre es Emmanuel, es Dios con nosotros, el ser maravilloso, el ser supremo, el rey de los cielos, del universo, aleluya, vino a este mundo. Llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros es. Y mire que esto no es un cliché, amén, no es una frase bonita. Emmanuel es una realidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Emmanuel es una realidad. Cuánta necesidad, aleluya, cuántas circunstancias como las de acá, pero acá se perdió la oportunidad de experimentar el Emmanuel, de experimentar el Dios con nosotros. Pero la Biblia nos dice, amados hermanos, que ahora Él es una realidad en nuestra vida, porque Dios está con nosotros. Él ha dicho en su palabra, no los voy a dejar, no los voy a desamparar. El Señor ha dicho, estaré con vosotros todos los días. ¿Escuchó bien? Todos los días voy a estar contigo hasta el final de los tiempos. Den un aplauso fuerte al Señor. Dios con nosotros es. Dios con nosotros es Emmanuel. Hay tres cosas, hermanos, que se encierran en el nombre de Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos. Aleluya, encierra tres cosas que quiero que anote, por favor. Primero, Emmanuel muestra que él bajó del cielo. Emmanuel muestra que Dios, que el Hijo de Dios bajó del cielo. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios con nosotros es, amén, ese Dios soberano, ese Dios omnipotente, ese Dios supremo, amados hermanos, vino a estar entre nosotros. Dice que se despojó de su gloria, se despojó de sí mismo. Amén. Él dejó su gloria en el cielo para bajar aquí a la tierra. Él vino a estar entre nosotros. Él caminó entre nosotros. Pero escuche, no solamente eso, sino que Emmanuel tomó nuestra condición humana. Amén. Él tomó nuestra condición humana. No solamente dejó el cielo, sino que al estar aquí en la tierra se hizo hombre como usted y como yo. Estuvo entre nosotros, padeció el mismo dolor, el mismo cansancio, la misma fatiga. Él sintió hambre como tú también sientes hambre. Él sintió, aleluya, adolecer su cuerpo después de una jornada de trabajo, de andar por diferentes lugares haciendo el ministerio. Él pasó por circunstancias a las que tú y yo también pasamos. Por eso el escritor a los Hebreos señala y dice que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Nosotros tenemos a alguien que intercede por nosotros en el cielo, porque Él sabe realmente lo que tú estás pasando. Él sabe cómo se siente adolecerse el corazón. Él sabe lo que se siente estar cansado físicamente. Y dice la Biblia que fue tentado en todo, pero no hubo en él pecado. Él, Emmanuel, muestra que Él bajó del cielo. Emmanuel tomó nuestra condición humana. Pero también Emmanuel, amados hermanos, Él es un Dios accesible. Dios está entre nosotros. Un Dios accesible. Un Dios accesible. Si usted va al antiguo tiempo, amén, el lugar santísimo, el lugar santísimo, que era el lugar más íntimo, era el lugar donde la gloria de Dios habitaba dentro del tabernáculo. Usted sabe que el tabernáculo, hermanos, tenía un atrio interior, un exterior, tenía un lugar santo. Hasta allá accedían, hermanos, los sacerdotes. Amén.
El sacerdote común podía acceder hasta el lugar santo. En el atrio, amados hermanos, había limitaciones. En el lugar santo había limitaciones. En el atrio interior había limitaciones también. Pero en el lugar santísimo había una extrema limitación. A ese lugar solamente accedía el sumo sacerdote, y no cuando se le antojara, solamente una vez cada año. El sumo sacerdote podía entrar. Él tenía que prepararse todos los días. Todos los días tenía que prepararse para poder acceder a la presencia del Señor. A ese lugar, amados hermanos, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía acceder. Amén. Y entonces, cuando él entraba, todos estaban acá a la expectativa. No sabían qué pasaba allá adentro. Ellos no sabían lo que sucedía. Solamente escuchaban unas campanitas que se sonaban cada vez que el sumo sacerdote caminaba dentro del lugar santísimo. Ellos le ponían una cuerda en uno de los tobillos, porque cuando dejaban de sonar las campanas, eso quería decir que el sumo sacerdote había caído muerto, porque no estaba santificado. Y entonces lo arrastraban porque no podían meterse. Pero toda la gente estaba a la expectativa de lo que pudiera estar pasando allá adentro, lo que pudiera haber estado sucediendo allá adentro. Pero ¿sabe qué sucedió cuando Cristo vino a nacer a este mundo? ¿Sabe qué fue lo que pasó cuando Cristo vino en forma de bebé, tomando tu condición, mi condición, hacerse forma de siervo? Aleluya, semejanza a nosotros cuando Él vino a nacer. Aleluya, mire, los primeros que encontraron a este niño fueron humildes pastores, gente que pudiera haber estado en lo último, aleluya, de la fila, para poder ver lo que estaba pasando allá dentro del lugar santísimo, o para poder observar si el sacerdote o el sumo sacerdote salía o no salía. Gente que estaba quizás en la última, en la escala, aleluya, el último lugar para poder acceder a la presencia, aleluya, del lugar santísimo. Pero ¿sabe qué? A ellos el Señor se les reveló y les dijo: vayan y busquen a un niño, lo van a encontrar en un pesebre, acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Y ese Dios que parecía imposible de alcanzar, ahora estaba accesible a todos los corazones. Den un aplauso al Señor. Dice el Señor: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios con nosotros es. Dios con nosotros es. Aleluya. Los pastores estaban ahí pensando quizás que eran los olvidados, los marginados. ¿Quién se acordaba de ellos? ¿Quién se preocupaba por ellos? ¿Quién miraba por sus intereses? Sus propios hermanos, como los recaudadores de impuestos, oprimían y hacían cada vez más fuerte la carga. El ejemplo de Zaqueo, aleluya, es un hombre que buscaba sacar ganancias de la pobreza de otros. Así estaba la situación en aquel tiempo. Ellos estaban ahí, se sentían marginados, se sentían olvidados, se sentían decepcionados por la vida. Pero cuando ellos pensaban que estaban solos, llegó el Rey de Gloria y les dijo: aquí estoy para ustedes. Aquí estoy, Dios con vosotros, Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros es una realidad en medio de nuestros problemas. Es una realidad en los momentos más complicados de la vida. Cuando piensas que todos te han abandonado, hay uno que nunca te va a abandonar. Hay uno que va a permanecer fiel y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios está contigo. Dios está con nosotros. En el momento del fuego y de la prueba, Dios sigue estando con nosotros. Dios estará ahí, como estuvo con los jóvenes hebreos cuando ellos pasaban por el horno de la prueba. Y alguien preguntó: ¿y por qué es que Dios permite que pasemos por el fuego? Y la respuesta fue: si Dios permite que tú pases por el fuego, es porque aún en el fuego Dios estará contigo. Den un aplauso al Señor esta noche, esta mañana. Y por último, Dios ha hablado para transformar. Dios ha hablado para transformar. Hace mucho tiempo nos habla de la historia, pero ahora Dios está hablando por medio del Hijo. Hablaba por los profetas, ahora habla por medio del Hijo. Pero cuando lo hace para transformar. Dice el verso 3: el Hijo irradia la gloria de Dios
y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Con el gran poder de su palabra. El milagro del mensaje. No pierda de vista el mensaje. Nos dejamos llevar por las luces. Nos dejamos llevar por el ir y venir. Mire, esta historia se repite, esta escena se repite todo el tiempo. Amén. Una sociedad que en estos tiempos, hermanos, se deja llevar por las compras, se deja llevar por las ofertas, se deja llevar por el regalo de moda, se deja llevar por tantas cosas. Porque esta sociedad se prepara para todo eso. Amén. Y lo que el mensaje de la Navidad revela no es eso. Amén. Porque si usted se da cuenta, hermanos, el estar con todas estas cosas que tienen que ver con la Navidad ha llevado a un mundo a estar en estrés, a estar en presión. ¿Ha escuchado usted la cuesta de enero? ¿Por qué se dice la cuesta de enero? Porque después de un diciembre tan gastado, de un diciembre tan castigado por la mercadotecnia, nos cuesta levantarnos en enero. Nos cuesta levantarnos en enero. Y es que hemos sido capturados por el consumismo, por la mercadotecnia, porque queremos estar al día con el regalo de moda. Y todo eso ha traído estrés, y todo ha traído presión, y todo eso ha traído, hermanos, aleluya, una serie de preocupaciones. De tal forma que hay personas que ahora mismo dicen: ¿y cómo lo voy a hacer para que mis hijos tengan un regalo para recibir este 24? Esa no es la esencia del mensaje. La esencia del mensaje no es estrés. La esencia del mensaje no es preocupación. La esencia del mensaje no es nada de presión. La esencia del mensaje es: hoy doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ese es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios transformador. El mensaje de Dios que cambia las circunstancias. El mensaje de Dios, mire, usted da un regalo y ese regalo al final de no sé qué tanto tiempo va a perder sentido, va a perder, aleluya, el gusto, va a perder, aleluya, su momento. Pero el mensaje del Señor seguirá en pie. Quédese con el mensaje de Dios. Abra su corazón al mensaje de Dios, porque en el mensaje de Dios hay un milagro para tu vida, para tu familia, para tu casa. Tu vida puede ser mejor cuando tú abres tu corazón al mensaje del Señor. Este mensaje es un mensaje transformador. Pablo decía a este mensaje que no se avergonzaba. Esa buena noticia que anunciaron, aleluya, los ángeles a los pastores en aquella noche, es la misma buena noticia de la cual el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo. De la cual el apóstol Pablo dice: no me pesa. No es una carga, no es un dolor tener que predicarlo. Este mensaje no me avergüenzo de él, porque es poder para salvación. Este mensaje tiene un poder implícito. Este mensaje, cuando se habla, ocurre un milagro. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Cuando este mensaje se habla, ocurre un milagro, y es que cielo y tierra pasarán, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Y cuando tú crees este mensaje, la palabra del Señor dice que la escritura, aleluya, esta palabra, amados hermanos, que hablamos, que predicamos, que enseñamos, aleluya, esta palabra es como espada de dos filos, que parte el alma, aleluya, que corta las coyunturas. Este mensaje produce cambios. Por eso dice Pablo: no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Y Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 2, verso 6 de primera carta: este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Amén. Y este mensaje es que Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Dios habla y lo hace para transformar. Dios puede hacer cambios en tu vida gracias al mensaje de Dios, gracias a su mensaje. Quiero llevarlos a Lucas capítulo 2, verso 20. Ya estoy terminando. Si están los músicos aquí, pasen por favor. Lucas capítulo 2, versículo 20. Nos dice la escritura. Nos dice la escritura de la siguiente manera: y volvieron los pastores. ¿Qué pastores? Aquellos que recibieron las buenas nuevas de gran gozo. Amén.
aquí quiero mencionar algo interesante. Ellos conocieron el mensaje, pero no bastaba con conocer el mensaje. Ellos tenían que experimentar el mensaje. ¿Y sabe qué hicieron? Se levantaron de sus campos. Amén. Se levantaron de sus campos. Amén. No sé si dejaron sus ovejas o se las llevaron consigo, pero ya su preocupación no estaba en sus ovejas. Eso era lo que les robaba la atención. Amén. Eso es lo que les robaba la atención. Pero cuando escucharon el mensaje dijeron: hay algo más de esperanza. Podemos tener mayor esperanza. Y entonces se levantaron de los campos. ¿Y sabe qué? No se conformaron con escuchar el mensaje. Ellos quisieron vivir ese mensaje. Y cuando llegaron a aquel pesebre, aquel establo, y miraron a Jesús, dice la Biblia que lo encontraron tal como el ángel del Señor les había dicho. Y entonces, cuando experimentaron el mensaje, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Algo sucede cuando tú vives ese mensaje. Algo sucede cuando el mensaje del Señor no solamente es escuchado. Por eso la Escritura nos dice que seamos no solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. El desafío es vivir ese mensaje. El desafío nuestro, hermanos, es levantarnos en medio de cualquier circunstancia, por más pesada que ésta sea, y empezar a vivir el mensaje que el Señor ha traído de buenas noticias para nosotros. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta hora. El milagro del mensaje. Algo sucede cuando usted abre su corazón a este mensaje. Quiero terminar con una historia, un testimonio que leía esta semana cuando preparaba este material. La historia de un pastor que en sus tiempos de joven fue pastor de jóvenes. Y dice: yo era pastor de una iglesia bautista, Nuevo México o Arizona, no recuerdo bien. Pero dice: cuando fui pastor de jóvenes, acostumbrábamos a llevar cada año a nuestros jóvenes a las conferencias juveniles de nuestra organización. Y regularmente siempre se hacían en un centro de conferencias de los bautistas. Y dice, ahí había gente de todas partes teniendo sus propias conferencias. Nosotros teníamos en un salón nuestras conferencias, pero nos encontrábamos gente de otras partes que venían a ese centro de conferencias y tenían su propia temática y sus propios eventos. Dice este pastor que un año en particular, mientras estaban en esa conferencia, le llamó la atención que junto al salón donde ellos estaban teniendo unas conferencias para niños con problemas de audición, es decir, sordomudos, ¿verdad? Y estaban ahí. Dice, en el tiempo que estábamos nosotros en nuestra conferencia, ellos estaban en otra parte con sus conferencias. Dice, pero nos llamaba mucho la atención. Cuando nos juntábamos en la cafetería para lonchear o para comer, ellos estaban en un área y ellos conversaban y platicaban con el lenguaje de señas, el lenguaje para sordomudos. Dice, y fue muy impresionante ver cómo los papás de estos niños se podían comunicar con sus niños. Dice, me llamó la atención particularmente la imagen de un padre y un hijo que disfrutaban el momento del lonche y platicaban con tanta facilidad. El padre se comunicaba con el hijo y el hijo se comunicaba con el padre. Yo me había encontrado, dice este pastor, a su padre en una ocasión que fui al baño, me lo encontré y pude platicar con él. Y lo que menos me imaginé es que él estaba en esa conferencia y que su hijo era uno de los muchachos que estaban recibiendo esa conferencia con este tipo de lenguaje. Dice, y cuando lo vi, no pude evitar pensar que este hombre quizás no se había preparado para este tipo de situación. Este hombre hablaba perfectamente, este hombre escuchaba perfectamente, pero cuando la vida
lo lleva a experimentar esto y pasar por esta situación que su hijo no puede comunicarse. Dice, él debe amar tanto a su hijo, debe amar tanto a su hijo, que no fue ningún problema para él tener que aprender ese lenguaje. Comenzar de cero un nuevo lenguaje. Comenzar nuevamente a comunicarse, pero ahora con un nuevo lenguaje. Un lenguaje completamente desconocido para él. Pero qué tanto amor no había en el corazón de este padre, que él dijo, yo me quiero comunicar con mi hijo, así que voy a aprender el lenguaje de sordomudos. Dice, cuando pensaba en esto, me acordaba de lo que Dios hizo por nosotros. Me acordaba de lo que Dios realizó por nosotros. Porque hace mucho tiempo, dice el apóstol Pablo, Dios habló a través de los profetas. Pero ¿sabe qué? El ser humano no comprendía. El ser humano no alcanzaba. El ser humano no discernía. Amén. El ser humano no alcanzaba a comprender la grandeza de Dios. Y entonces Dios, que nos ha amado tanto a nosotros, la Biblia dice que decidió hablarnos a través del Hijo. Yo quiero decirle algo. El Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Cristo no es solamente, no se trata solamente de lo que Dios dijo. El Evangelio de Cristo se trata de lo que Dios nos dio. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 3 versículo 16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El mensaje es Jesús. El mensaje es Cristo mismo. Él es la esencia del mensaje. Y el que recibe este mensaje recibe la vida de Cristo.